Es un gusto para mí presentar el grupo de trabajo en la actividad 2, la cual es los momentos más importantes en la historia del derecho en la Edad Media, eh, con el señor William Eduardo Sotelo, Marley Curi Torres, María Paula Rueda Montoya, Julia Susana Córdoba Muñoz y quien les habla, Eider Joan Ortiz Ramírez. El derecho en la antigua Grecia hizo varios aportes al derecho de Occidente. Los griegos, a través de su filosofía, dejaron una huella imborrable en la filosofía jurídica occidental, especialmente en el concepto de justicia, ya que se percibía la justicia como virtud moral, en un estado de equilibrio y armonía que se mostraba en las relaciones entre los individuos y en el sistema social. Fue un sistema central en sus reflexiones, siendo eh, un ideal a perseguir por las relaciones humanas. Por esto se considera uno de los principales aportes, que es más, todavía en la actualidad se encuentra vigente. El paso de regímenes aristocráticos a oligárquicos para luego convertirse en democráticos. Las polis o ciudades-estado griegas fueron un laboratorio para la experimentación política, experimentando diferentes sistemas de gobierno, desde la monarquía aristocrática hasta la oligarquía y la democracia. Esta experimentación sentó la base para el desarrollo de la democracia directa en Atenas, donde los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones políticas. Por eso estas experimentaciones hicieron que los griegos en los diferentes regímenes constitucionales dejaran esta gran contribución al derecho occidental. Siguiente. Derecho de Esparta. Es una ciudad-estado agrícola comunal y militarista. Estructura sociopolítica regulada por una especie de constitución compuesta por 4 elementos. Entre los 4 elementos tenemos una monarquía dual representada por 2 reyes hereditarios de 2 casas nobles, un consejo llamado Jerusia integrado por 28 ancianos escogidos por familias nobles, una asamblea popular electiva llamada Apeya, constituida por apartados mayores de 30 años, constituida por 5 magistrados llamados éforos. El derecho de Atenas. Atenas es considerada la ciudad de la democracia, donde se tuvo una gran discusión sobre la política y el derecho. Contenía en obras de Platón y Aristóteles, donde Platón critica la democracia y la considera materialista. Sócrates aporta acerca de la justicia y la política. Aristóteles se basa en 3 clases de constitución, las cuales son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Estas pueden dar lugar a la tiranía, la oligarquía y a la demagogia. Y también parece la teoría de los 3 poderes, las cuales son el deliberativo, el judicial y el ejecutivo. También se realizan comparaciones entre derecho y equidad, justicia comunicativa y justicia distributiva. Al principio estaban gobernados por un rey vitalicio que gobernaban 10 años. Luego se escogió un magistrado electivo anual, gobernaba con 2 funcionarios llamados arcontes. La crisis atribuida a los jueces llegó a ser una elección de leyes. La característica principal de las leyes fue la pena de muerte, inclusive si el delito era menor. Reformas propuestas por Solo. Entre estas tenemos derogar las leyes draconianas, prohibir todo préstamo de dinero, eximir a los ciudadanos del pago de impuestos directos, introducir el juicio por el sistema de jurado, fomentar participación de todos los ciudadanos libres para llevar a cabo su reforma jurídica. Y él, al mismo tiempo, establece 4 tipos de personas, entre las cuales tenemos los ricos poderosos, los caballeros, los tronquistas y los villanos o de clase indigente. Las reformas de Clístenes, reformas político-administrativas, reestructurar las tribus convirtiéndolas en 10, crear un nuevo organismo, los 500 compuestos por 50 de cada tribu, que fueron elegidos por votos directos de la asamblea, agregar un nuevo cargo militar y reducir el poder de aristocracia. Reforma de Pericles, democracia plena. Los magistrados podían ser comunes o especiales, se escogían por sorteo y ejercían sus funciones por un año, estando compuestos por grupos de 10. Se escogían los 10 magistrados militares, esta elección estaba a cargo de la asamblea y podían ser reelectos. Representantes de los arcanos menores representados por los 10 tribus se escogían por sorteo. El sorteo de los 500 estaba compuesto igual por número de personas mayores de 30 años escogidos por sorteo. La asamblea era el máximo cuerpo político. Los jurados populares estaban compuestos por 600.000 ciudadanos. En cuanto al derecho privado, se habla del matrimonio organizado por padres de los futuros cónyuges. La contribución de los griegos a la cultura occidental. Entonces, una de ellas fue la discusión filosófica sobre conceptos jurídicos y políticos de la justicia como un valor moral y social, experimentos bajo regímenes constitucionales en las diferentes polis, al igual que la transición histórica entre régimen aristocrático y oligárquico, como ya lo mencionó la compañera Marley, y
sentando esto así las bases de la filosofía política y la constitución de Occidente. Encontramos que las polis eran unos pequeños estados con gobernabilidad, ley y estructura social, las cuales eran diversas en torno a los derechos de los griegos, donde la vida política y jurídica giraba en torno a la ciudadanía y su organización. La gran letra es la constitución espartana, y Licurgo fue fue el fundador o la persona fundamental para esta constitución. La instauró configurando así la Esparta como un estado militarista y comunitario. Sigue, compa. Uno de los derechos espartanos, una de las características del derecho espartano era fundamentalmente militarista y colectivo, la subordinación del individuo hacia el Estado, al igual que la educación para la obediencia y el coraje, de allí tan famosos sus guerreros, el derecho orientado a mantener el orden social y la supremacía militar. Sigue. Encontramos entre las características o los aportes a la filosofía política y judicial de Occidente a Platón, con sus diálogos que exploraban ideas sobre justicia, organización política y funciones de la ley en la comunidad. De otra parte está Aristóteles, y su obra política sistematizó el análisis de las formas de gobierno, tipificando y evaluando críticamente las mismas. Asimismo, estableció los principios que influyeron en la teoría política y jurídica. Sigue. Ahora vamos a ver desde el siglo 7 antes de Cristo, pasando por el 6, el 5, y encontramos a Dacrón con las primeras leyes, y fue el primer legislador. Se distinguió por la severidad de sus leyes, castigando delitos simples o castigando delitos simples con hasta la pena de muerte. Esto marcó la transición jurídica de la justicia privada al derecho estatal. Las reformas de Salón, quien instauró las reformas en el siglo VI antes de Cristo, con el fin de aliviar las tensiones sociales, abolió la esclavitud por deudas, división social por clases de acuerdo a sus riquezas para la definición de los derechos políticos, organizó una asamblea de tribunales para ampliar la participación ciudadana. También está Clístenes, quien en el siglo V antes de Cristo hizo algunas reformas democráticas, redefiniendo las divisiones territoriales de Atenas para romper el poder de las familias aristocráticas. Establecieron la isomía o la igualdad ante la ley, la protección de la Asamblea Popular y los consejos de los 500. También encontramos las reformas de Fialstes, quien fue el fundador de las reformas democráticas en Atenas, reduciendo el poder del areópago o consejo aristocrático, conservando y fortaleciendo de las instituciones democráticas como las asambleas o eclesias y los tribunales populares. Encontramos la estructura constitucional ateniense, como ya habíamos mencionado, la Asamblea Popular de Eclesias, quienes tomaban decisiones políticas, el Consejo de los 500 encargado de la administración diaria, los tribunales populares encargados de la administración de justicia, los magistrados y otras instituciones complementarias, todo orientado a una democracia directa limitada a los ciudadanos varones. Las características del derecho ateniense está en el más en el desarrollo y sistematizado de otros derechos griegos, orientado a la protección y participación ciudadana y la defensa del régimen democrático, y una fuerte influencia de las reformas legislativas que introdujeron la participación popular y procesos judiciales públicos, el derecho público y privado principalmente diferenciados. Sigue. Iniciamos el capítulo 4, la primera vía del derecho romano. En la primera vía del derecho romano vamos a hablar sobre qué es el conductor de la tradición jurídica de Occidente. Por eso tenemos que estudiar la evolución de la primera vida basados en la periodización que abarca desde la fundación de Roma hasta la promulgación del Corpus Iris Civilis, que fue mandado a hacer por el emperador Justiniano en el siglo VI. Vamos a analizar sus conceptos fundamentales, sus fuentes formales e históricas, así como la estructura constitucional. Por eso es muy importante hacer unas cuantas observaciones del tema. La primera es que el derecho romano no es un sistema de normas jurídicas cerradas y no se mantuvo estático en el tiempo. Al contrario, el derecho romano va cambiando y se ajusta a las necesidades del pueblo, dándose en las coordenadas espaciotemporales. Entonces, no es hermético y no es inmutable. La segunda sería que, a pesar de su carácter formativo, para los abogados de la tradición occidental debe estudiarse para no caer en dogmas desde su historiedad, como en el ordenamiento jurídico, tanto en su primera como en su segunda vida. Y aunque es el hilo conductor de quienes pertenecemos a la familia de los derechos no neorromanistas y que su aprendizaje sigue siendo actual, no podemos identificarlo como un derecho vigente. Además de definir los conceptos fundamentales y formales del derecho romano, debemos explicar el desarrollo histórico del mismo. El derecho, la religión, la justicia y la equidad. El término ius designaba para los romanos al derecho en el sentido objetivo, es decir, es la norma. Lex iurre regula, y en el sentido subjetivo, la facultad entendida como el poder jurídico que pertenece en concreto a un sujeto de derecho. En cuanto al término fast, hablamos que hace referencia a las normas de carácter religioso. La justicia, a su vez definida como la constante voluntad de dar a cada cual lo suyo, interpretando en un carácter práctico, conforme a esto se logra una sana y ordenada comunidad. En cuanto a la equidad, se habla sobre la adecuación que debía haber entre el ejercicio del derecho y un caso concreto. El derecho público nos habla sobre la organización del Estado. Y el derecho privado es la utilidad de los particulares. Esto no quiere decir que el derecho público no le interese a los particulares, porque la primero no atañe a la comunidad.
El derecho civil se creó en la antigua Roma para que rija a los ciudadanos romanos, los cuales posteriormente ya en la práctica jurídica fueron los magistrados quienes se encargaban de aplicar el derecho, entre ellos los predadores y los ediles. Estos tenían la facultad de dictar recursos y regular su labor. Dado que había muchos magistrados que eran peregrinos, se fueron infiltrando algunas normas de derechos de gente. Así se produjo la verdadera universalización del derecho. Y según las instituciones justinianas, pertenecían al derecho escrito todas las fuentes del derecho romano, excepto dos, la costumbre y el derecho por uso, y se recibían con el nombre de ius non scriptum. El derecho común también era llamado derecho general y se rige en forma abstracta para unos pocos limitados. La dicotomía entre iura y legis sirve para distinguir entre la obra escrita de la interpretación del derecho romano como iura, la cual quedó compilada en el digesto, que es la parte más importante del corpus ius civilis de Justiniano. Para poder distinguir el derecho civil del derecho de gentes y el derecho natural, debemos tener claro que el derecho civil era propio de los ciudadanos dentro de la ciudad de Roma. Como sabemos que Roma era una potencia que conquistaba, cuando entró en contacto con otros pueblos, estos pueblos empezaron a aceptar el derecho romano y fue cuando empezó a regir a los extranjeros. Ahí es cuando nace el derecho de las gentes. En cuanto al derecho natural, es el que está creado más allá del hombre. Aparece siempre como lo bueno, lo malo y lo equitativo. Y gracias a la influencia del cristianismo, este tomó un poder divino. Esto nos lo habla siempre Santo Tomás de Aquino. Para hablar de los preceptos fundamentales del derecho romano, tenemos que tener claros los jurisconsultos de Ulpiano. Estos son vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. También podemos notar con esto que en el periodo clásico el derecho y la moral todavía no están separados. La costumbre jurídica son actos de las sociedades primitivas que se repiten de generación en generación. Para que la costumbre se convierta en derecho, debía tener carácter y efecto jurídico. El carácter objetivo quiere decir que la actuación del grupo se ha repetido de generación en generación. La ley rogada, que es la colaboración entre los magistrados, en este caso los cónsules, los comicios y las reuniones del pueblo con la curia y el senado. Los plebiscitos, que son medidas administrativas y legislativas en contra de la lucha contra los patricios. Edictos magistrados, que son normas procesales para litigar situaciones jurídicas. Senado conductos, que son normas de carácter normativo y de obligatorio cumplimiento. Las constituciones imperiales, que son normas legislativas dadas por el emperador y son de carácter obligatorio. Los tipos de leyes se dan en 4 formas distintas. Los edictos, que los dictan los magistrados, los decretos, que son resoluciones dadas por el emperador, los rescriptos, que son las respuestas del emperador a los funcionarios públicos, y los mandatos, que son órdenes o instructores dados por el emperador a los funcionarios públicos. Terminando así con que este imperio desaparecen las divisiones y las constituciones imperiales y se convierten de carácter y de orden general. Son dirigidos por el Senado y el pueblo. Siguiente. Estructura constitucional romana. En la estructura constitucional romana nos vamos a encontrar con 3 sistemas de gobierno, como lo son la monarquía, la república y el imperio. La estructura constitucional era monarquía, por lo cual el poder supremo reside en una sola persona, el rey, el jefe político, el juez máximo y el supremo sacerdote. Aún así, el rey no gobierna solo, lo acompañan los comicios, que era la asamblea del pueblo, y lo asesoraba el senado. También nos encontramos con la república. La sociedad romana en tiempos de la república sufrió una profunda transformación en todos los órdenes. La etapa de mayor éxito de la política exterior de Roma, de la gran conquista, que la convirtió en dueña y señora del primer Mediterráneo y posteriormente de todo el mundo conocido de la época. Sin embargo, fue también la época de las grandes crisis económicas, sociales y políticas que dieron como resultado la ruina del sistema republicano. La tercera fue el principado instaurado por Octaviano, sobrino e hijo adoptivo de Julio César, quien tuvo la habilidad de crear una especie de imperio dromocrático para salvar en parte las instituciones republicanas, aunque permitiendo el control político. En el desarrollo del derecho romano, se trata de una rama del conocimiento humano tan cambiante como el derecho, en una sociedad como la del Imperio Romano, que se caracterizó por su gran extensión en el tiempo y en el espacio. En este orden de ideas son muchas y variadas las divisiones que los estudios han elaborado sobre la vida romana y su derecho, atendiendo a un criterio en particular o a la conjunción de varios. Tenemos unos principales criterios de periodificación, como lo son criterio político, criterios sociales, criterios territoriales o geográficos, el criterio económico, un criterio religioso, los criterios eminentes jurídicos. El derecho romano en particular, el recopilado en el Imperio de Oriente bajo Justiniano, tuvo un impacto fundamental en el derecho occidental a través del Corpus Iuris, compilado por Justiniano, presentó y unificó el derecho romano y a su vez sirvió como base para el desarrollo de sistemas legales en Europa Occidental, esto después de la caída de Constantinopla en manos de los turcos. A partir del siglo XI, el Corpus Iuris, recepcionado en Europa Occidental, se convirtió en materia de estudio y se utilizó como fuente para la creación y formulación de leyes. Los principios y la lógica del derecho romano, como se presenta en el Corpus Iuris, influyeron en la evolución de la jurisprudencia occidental, estableciendo un modelo para la interpretación y aplicación del derecho. El emperador Justiniano, al promover la recopilación y codificación del derecho romano, dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Siguiente. Bueno, continuamos con los criterios para periodificar el derecho romano. Encontramos criterios jurídicos formales, que son los que, atendiendo la evolución de las fuentes y normas jurídicas, los criterios políticos basados en las formas de gobierno, los criterios sociales, se consideraban la estructura de la sociedad romana, al igual que los criterios económicos. También encontramos
periodificación de la primera vida del derecho romano. Estamos hablando de monarquía, república, el principado, que es denominado el imperio, el imperio temprano, como lo escuchamos en la clase anterior con la docente Ana María, y el dominato, imperio absoluto. Cada uno de estos periodos cuenta con unas características jurídicas propias, marcados así, con con cambios importantes en la legislación y en la estructura social política continua. Encontramos los conceptos esenciales del derecho romano. Está el ius, que es el derecho en sentido general; fas, que es aquello permitido por la ley divina y los dioses; lura, los derechos subjetivos individuales o particulares; leyes, que son las leyes generales formuladas por la autoridad administrativa; la justicia, que es la aplicación estricta del derecho; y la equidad, la corrección o mitigación de la rigidez legal, buscando un fin justo, adaptándose a las circunstancias especiales. Continúa. Encontramos los diferentes tipos de derecho. Está el derecho público, el derecho privado, el derecho civil, el derecho honorario, nuevamente el derecho civil, el derecho de gentes, el derecho natural, el derecho escrito, el derecho no escrito, y del desarrollo común y el derecho singular. Continúa. Entonces también encontramos una costumbre, que es la costumbre, es una fuente no escrita del derecho surgida de las prácticas reiteradas con convicción de obligatoriedad. Las leyes rogadas, que son las propuestas por los magistrados o ciudadanos en los comicios para ser sometidas a votación, para así convertirse en ley escrita. Los dos coexistieron durante la historia del derecho romano y fueron fundamentales en la etapa republicana. Hablemos un poco del plebiscito, que son las decisiones tomadas por la plebe dentro de sus asambleas y tomó con el tiempo mucha fuerza jurídica general. Los edictos del preteos, conocimiento anual por parte de magistrados, que eran los encargados de impartir justicia, siendo una guía para la solución del para la solución de casos, y completamente del derecho civil, y siendo el inicio del derecho honorario. Encontramos también los Senado consultos, que son las resoluciones del Senado con fuerza de ley en un periodo imperial. La jurisprudencia, las opiniones y escritos de los jurisconsultos que implementaban y explicaban el derecho, influyendo en la práctica jurídica. Constituciones imperiales son las leyes, edictos y rescriptos emitidos por los emperadores en la época imperial, convirtiéndose en la principal fuente legislativa. Continúo. Ahora, bueno, para terminar, vamos a hablar un poco sobre la estructura general en la monarquía, que era el rey quien era el jefe judicial, legislativo y militar. El rey tenía amplia potestad. El Senado, quien era el órgano asesor, y las asambleas populares con función consultiva simbólica. También encontramos la situación política y social, económica durante el Principado, la estructura constitucional en el Principado, la estructura constitucional republicana y la situación político-social y sus crisis en la época republicana, que fueron las que marcaron la lucha entre patricios y plebeyos. Esta crisis social por desigualdad, guerras internas y externas, reformas agrarias y conflictos políticos, derivando en la crisis del sistema republicano, transicionando hacia el imperialismo. Continúo. Ahora, para terminar, decimos que está el origen del régimen del imperio absoluto o dominato. Ya habíamos hablado sobre las crisis internas, las luchas de poder, la inseguridad y las necesidades de control, ¿cierto? Ahora vamos con la evolución y la influencia del cristianismo durante el imperio absoluto o dominato. Es el que se convierte en religión oficial con Teodosiol en el año 380 y con gran influencia en la legislación y moralidad jurídica, llevando a su cristianización con Justiniano, integrando normas religiosas con el derecho romano. Entonces, eso también lo vimos en la clase anterior con la profesora. Hablemos de la obra del emperador Justiniano y la cultura jurídica occidental. Esto consolidó el derecho romano en los corpus luris civilus, base de la tradición jurídica occidental, preservando la cultura jurídica romana y adaptándola a una nueva realidad jurídica y social. Así damos por terminada la exposición, compañeros, porque pues ya nos sobrepasamos del tiempo y esperamos en un próximo momento poder compartir más de estos enriquecedores textos. Una feliz noche para todos y hasta la próxima.